una tal sobresaturación de mensajes publicitarios que hace que al final la audiencia diga, espera, deja de interrumpirme mientras te ignoro. Y apareció la desintermediación, ¿no? O sea, había como una rueda perfecta en el mundo publicitario. Era los medios. Los medios tenían una audiencia porque le proveían de contenidos relevantes, atractivos a esa audiencia. Esa audiencia se la alquilaban a las marcas. Con el dinero de la publicidad de las marcas compraban más contenido, más y mejor contenido, que hacía generar más audiencia. Y esa rueda era un círculo perfecto. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Pablo Muñoz, considerado uno de los pioneros del branded content en España y del mundo. Es socio fundador de Collage Network y vicepresidente de la Branded Content Marketing Association, la BCMA España. Anteriormente fue CEO de la agencia FSB and Fire y presidente de FSB España, previamente Draft. Pablo Muñoz, incansable en la tarea de despublicitar el branded content, escribe artículos, libros, da clases y conferencias en todo tipo de foros y es jurado habitual de los más importantes festivales. Pero sobre todo es un ávido descubridor de nuevas propuestas de entretenimiento creado por marcas, de las que nunca deja de sorprenderse. Con Pablo hablaremos de la atención y de cómo esta es sinónimo de relevancia, de la travesía del sector publicitario hacia el mundo del entretenimiento para conectar con el público multiplataforma y de la necesidad de tener un propósito en cualquier historia que queramos que sea escuchada. Estamos en la casa de Pablo Muñoz, con Pablo Muñoz, con quien advierto que, yo siempre he dicho que Pablo y yo somos unos content nerds y que siempre acabamos hablando de branded content y nos apasiona muchísimo el tema y tenemos las larguísimas conversaciones y cafés alrededor del tema, que seguramente es un tema que tocaremos hoy, aunque me interesa mucho hablar de ese viaje tuyo y de la perspectiva de alguien que cree en los contenidos desde el mundo de la publicidad y esa conexión o ese cruce de caminos que hay entre la publicidad y el mundo del entretenimiento. Pero bueno, ese es un poquito el preámbulo. Pablo, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa, maravillosa casa. Gracias a ti. Y pues vamos a ello, ¿no? Como te decía, siempre, bueno, eso nos pasa y nos ha pasado un montón de veces que nos enrollamos y nos ponemos a hablar de branded content. Pero me gustaría hablar un poquito de la publicidad al principio, ¿no? Que es como de tu punto de partida, tu punto de origen. Y en la economía de la atención, al final de la cadena, siempre quien está al final de la cola en el mostrador para comprar esa atención, siempre hay una marca ahí, ¿no? No sé si la publicidad es la mano que mueve la cuna, la mano que mece la cuna, pero siempre está ahí. O sea, al final de cuentas, quien paga más por la atención es una marca, es la publicidad. ¿Por qué es tan importante? Fíjate que yo iría un paso atrás. Cuando hablamos de atención, en el fondo podemos estar hablando de relevancia, ¿no? La relevancia igual no se compra. Ese es el error quizás que ha cometido la publicidad, pensar que bastaba con llegar cuando lo importante era ser relevante. Yo por eso he hecho un camino que es de la publicidad más pura al branded content, a intentar casi con gente como tú evangelizar sobre la necesidad de que las marcas generasen contenidos para empezar a ser relevantes, para atraer la atención de su audiencia, y hoy por hoy en Collage lo que estoy es volviendo a trabajar casi más en publicidad, pero para la industria del entretenimiento. Me interesa mucho más el brand entertainment casi ya que el branded content, en el sentido de si todo es contenido, si todo lo que hace una marca es branded content, al final nada lo será. Vivimos un momento de sobresaturación de contenidos y quien está siendo capaz de ser relevante, de captar la atención hoy de una audiencia, es la industria del entretenimiento. Con lo cual las marcas, mi punto de vista, tendrán que convertirse realmente en entertainers. Y esto, que parecía
que en el branded content se estaba entendiendo, yo creo que se ha quedado en una capa quizás excesivamente superficial. Por eso hoy nosotros lo que hacemos es poner el foco en entender muy bien cómo trabaja la industria del entretenimiento. Ok. Antes de seguir, porque ese cruce de caminos es para mí súper importante y clave en este momento, una de definiciones. Relevancia. ¿Qué consideras relevancia? Relevante es atracción. Relevante es aquello a lo que la audiencia quiere dedicar su tiempo de manera voluntaria. Competimos por el tiempo de atención de la gente. Vivimos, como te decía antes, un momento de sobresaturación de estímulos, de contenidos, y es la propia audiencia la que decide qué es relevante y a qué le dedica su tiempo. Las marcas tienen que pelear por eso. Pero lo que a veces no son conscientes es que su competidor no es su competencia. Su competidor es la industria del entretenimiento. Ok, ese punto, ahí lo vamos a poner en pausa. Pero antes de eso, me gustaría otra de definiciones para nuestro público. Acabas de hablar de una diferenciación entre branded content y brand entertainment. ¿Cómo los diferencias? Bueno, al principio yo creo que no hay una definición clara, podría estar todo muy mezclado, pero lo que insisto más en la palabra entretenimiento es precisamente para que las marcas entiendan que tienen que formar parte de una industria, que tienen que utilizar los mismos drivers, que tienen que actuar como auténticos productores de contenido, poniendo el entretenimiento en el centro y no a la marca o el producto o el servicio en el centro. En el centro la audiencia, lo que es relevante para ellos y ser capaces de captar su atención. Ok. Entonces llegamos, con esto ya definido, llegamos a ese punto en el que tenemos la industria de la publicidad y la industria del entretenimiento, que hay como dos posturas. Primero la de, oye, competimos unos contra los otros. Hay otra que es, oye, podemos colaborar unos con otros. Yo tengo la sensación de que en ambos mundos hay como mucha curiosidad y muchas ganas de colaborar. O sea, por ejemplo, está claro que las marcas tienen la aspiración de estar donde está la atención, que es sobre todo en las grandes plataformas de entretenimiento, ya sea series, videojuegos, podcasts, etcétera, y que esas plataformas están en cierta forma diseñadas para que no haya esa interrupción publicitaria. Pero por otra parte también el entretenimiento, que ahora tiene una especie como de halo de autosuficiencia, también tiene mucha curiosidad y tiene mucha intención de ver cómo le hacemos para que esas marcas que quieren estar con nosotros estén, pero como con nuestras reglas del juego, ¿no? ¿Cómo se puede dar esa... ¿Es competencia, es colaboración, es simbiosis? A mí me gusta mucho el término este de competencia, de colaboración entre competidores. Y la base de Collage es la colaboración. Pero para poder colaborar tienes que partir de un punto que es yo creo que es el respeto hacia el otro. Y respeto quiere decir humildad, quiere decir entender que no lo sabes todo y que es mejor rodearte de expertos de aquel área o terreno en el que al que quieres aproximarte. Con lo cual, si la industria publicitaria quiere entrar en la industria del entretenimiento, lo primero que tiene que hacerlo es con humildad, rodeándose de profesionales que vienen de esa industria, para aplicar las mismas reglas. Y probablemente la industria del entretenimiento tendrá que hacer un poco lo mismo, ¿no? Es que justo esto lo tenía aquí apuntado, te cito. La publicidad debe ser dúctil e incorporar talento que viene de otras industrias. Y creo que ustedes en Collage lo están haciendo muy bien. La pregunta es, ¿la industria publicitaria como sector tiene esa porosidad? ¿La ves tú capaz de tener esa capacidad de incorporar otros puntos de vista y otras maneras de hacer? Yo creo que sí. La industria publicitaria se mueve por necesidad. Ahora necesitamos volver a ser relevantes y esa necesidad hará que los directivos de las agencias, de las compañías publicitarias, empiecen a rodearse de profesionales que vienen de otros sectores. La cuestión es con qué reglas de juego para ser atractivo, para atraer a ese talento. Con las mismas reglas del juego publicitario no vas a atraer al talento que está en la industria del entretenimiento. Porque se van a quedar en otro lugar, no los va a llamar la atención. No eres sexy. Oye, hablas de recuperar esa relevancia. ¿En qué momento crees que la publicidad dejó de ser relevante? En el momento que hubo una sobresaturación. Tiene que ver con todo, tiene que ver con la industria de los medios, tiene que ver con la aparición del entorno de lo que llamamos el entorno digital. Antes era muy fácil
y luego se empezó a complicar todo. Y en esa complicación hubo una tal sobresaturación de mensajes publicitarios que hace que al final la audiencia diga, espera, deja de interrumpirme mientras te ignoro. Y apareció la desintermediación, ¿no? O sea, había no sé, esto es como, igual es demasiado básico, ¿no? Pero había como una rueda perfecta en el mundo publicitario. Era las marcas, o sea, los medios tenían una audiencia, los medios tenían una audiencia porque le proveían de contenidos relevantes, atractivos a esa audiencia. Esa audiencia se la alquilaban a las marcas, con el dinero de la publicidad de las marcas compraban más contenido, más y mejor contenido, que hacía generar más audiencia, y esa rueda era un círculo perfecto. Hasta que de repente alguien, no sé en qué momento, dijo, espera, y si te pago yo directamente porque me proveas de los contenidos y me quitas esto que me está empezando ya a incordiar un poco de la interrupción de la publicidad, que no sé si fue al revés, ¿eh? Alguien, el Netflix de turno que dijera, oye, mira, voy a hacer una cosa, te voy a quitar la publicidad y págame directamente que yo te proveo de los contenidos que tú quieres ver. Y entonces esa rueda perfecta se rompe. A partir de ahí, ya la industria publicitaria se da cuenta que tiene que generar sus propias audiencias. Ser capaz de convertirse en medio, ser capaz de convertirse en productor de contenido, ser capaz de crear una audiencia propia para su marca. Sí, yo lo tenía aquí apuntado como ese paso entre esa parte fácil de, oye, tengo una audiencia consolidada, entonces compramos unos GRPs, tenemos una creatividad buena y todo el país se va a enterar de que hay un producto o hay un servicio nuevo, ¿no? Y entonces llega esta pulverización de las audiencias, ¿no? Tal. Oye, pues tenemos un poquito de gente que está teniendo aquí, un poquito de gente que está teniendo aquí, un poquito de gente que está teniendo acá, con la siguiente vuelta de tuerca que esos medios que pulverizan la audiencia, además, no son lo más amigables para poner un spot, ¿no? Pero fíjate, cuando hablamos de... Que ya estaba tardando en sacarlo. Cuando hablamos de entretenimiento, ¿no? Y entretenimiento como relevancia, como eso que capta la atención de la gente, yo siempre hago referencia al libro de Byung-Chul Han, al de Buen Entretenimiento, donde él acaba diciendo claramente que para formar parte hoy del mundo, tienes que resultar entretenido. Y de ahí que aparezcan figuras como el infotainment, porque la información no vale con ser información, tiene que ser información entretenida, o el edutainment, la educación, o el advertisement, ¿no? Que era como llamábamos inicialmente al branded content. Uh-huh. Tienes que entender cómo funciona esa industria. Las marcas tienen que formar parte de esa industria. Pero y fíjate, por un lado están las marcas, que como decía antes, son los que llevan la cartera por delante y que siempre están en la cola de la compra de la atención, pero luego estamos los que tenemos que dar una clase o una charla, es exactamente lo mismo. Ya no puedes ponerte ahí con tu chaqueta de profesor y decir, pintar una frase en la pizarra y decir, esto es la verdad. Sí. Para mí ahí es donde este asunto permea a todas las capas de quien quiere comunicar cualquier cosa. Y luego que atención... Hay otras capas, ¿eh? Cuando piensas en la atención te lleva algo más filosófico todavía, que tiene que ver con un parar. Estar atento no es solamente oír, ver, me refiero, consumo multipantalla. Eso es algo que es muy de nuestros días. Las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes que hacen un consumo multipantalla al mismo tiempo, ¿no? Eso yo no sé si está dentro de lo que entenderíamos por atención. Lo que yo entiendo por atención es algo que tiene más que ver con el aquí, el ahora, la reflexión, no solo de lo que quieres hacer en ese momento, sino incluso de lo que te rodea, de tu entorno. Estar un poco más atento a lo que está pasando con el mundo, a dónde estamos llevando este crecimiento de doble dígito permanente de la economía, que dices, espera, yo creo que la atención en el fondo, o estos libros que hablan de atención, lo que te están diciendo es, espera, reflexiona, estate atento, sé consciente. O sea, atención tiene que ver con consciencia. Y a veces incluso la propia industria del entretenimiento no te está hablando de atención a ese nivel. Con lo cual yo creo que aquí entramos en también la importancia del propio contenido de esa industria del entretenimiento, que cada vez va a estar más enfocado
en propósitos, en valores, en que tú estés consumiendo un contenido de entretenimiento que además te esté aportando esa atención más allá de... Yo creo que es la diferencia que hace Bill Chung Han, ¿no? Sobre lo que antes se entendía por entretenimiento, que era como algo banal. El entretenimiento era lo que hacías entre los momentos importantes de la vida y el entretenimiento era como el impasse. Y ahora el entretenimiento es parte fundamental porque probablemente para una generación más joven sea más fácil transmitirle valores a través de estrategias de entretenimiento, siempre y cuando el mensaje, la idea que hay detrás, sea poderosa. Hay varios temas ahí que has tocado que me quiero ir uno por uno, voy a ver si lo puedo lograr. Que primero es la parte de parar, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Aquí esto es una cosa más para quienes estamos inmersos en el mundo de la comunicación, del entretenimiento, de la publicidad, en esta convergencia de todas estas cosas, que casi por obligación vocacional, laboral, tenemos que estar al tanto de todo. ¿Cómo se le hace para parar, para detenerse, para poner la cabeza a cero? No te sabría responder, pero fíjate, creo que hay, por ejemplo, el mundo podcast me parece muy interesante para esto, y es cómo han conseguido, iba a decir desde la no ficción, también a veces desde la ficción, pero con elementos de no ficción, ser muy relevantes y hacer que la gente, su audiencia, pare, escuche, esté atenta a algo que le están contando. Ya no es como era la radio, ¿no? Que estaba ahí de fondo detrás para acompañarme, sino que hay una búsqueda activa de contenidos en podcast porque te están enriqueciendo, porque te están haciendo parar y reflexionar sobre algo que es interesante para ti. O el boom que ha habido en determinados documentales, ¿no? Donde están cambiando comportamientos. Yo creo. Hay documentales que han sido muy clarificadores sobre cómo estamos consumiendo, ¿no? Bueno, la literatura lo ha hecho siempre, ¿no? Pero... Bueno, primero está el tema de separar. Para mí, por ejemplo, lo que mencionas de los podcasts me resulta muy interesante porque, por ejemplo, yo me he hecho muy escucha de los podcasts a partir del confinamiento. En ese momento que estábamos saturados de cosas visuales, ¿no? Pantalla todo el día, y al final decía, ¿quiero ver una serie? No, yo quiero cerrar los ojos. O sea, sí, quiero conocer algo, quiero aprender algo, quiero que me cuenten una historia, pero mis ojos ya no aguantan un minuto de pantalla más, y los podcasts es maravilloso. Y la otra cosa que tienen es esa escucha con atención, y que yo que tengo TDAH diagnosticado, mi botón favorito es el de volver 30 o volver 15, dependiendo de la aplicación, porque en momentos se me van las cabras al monte y digo, ¿en qué me quedé? ¡Pum! Y regreso y vuelvo a escuchar, cosa que no tiene la radio. Si la radio se te fue, pues, pero igual tampoco importa tanto, ¿no? No, pero tiene esa segunda lectura de atención. Atención o sea, captar la atención es relevante, pero para la audiencia estar atento es estar presente. Y no es lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo. Estar presente es estar atento a ti desde dentro, a tu entorno y, ¿por qué no?, al mundo. Ok, y entonces aquí viene la parte de, dentro de esta atención tenemos un montón de cosas que son más relevantes, menos relevantes, o que tienen un mayor propósito o un menor propósito, ¿no? Y llegamos a este punto en el que en unos pocos años todos los habitantes de este planeta vamos a ser generadores de contenido, por lo cual va a haber cosas muy buenas y muy malas. Y el otro día tenía una conversación precisamente de esto de, oye, no está mal que haya contenidos basura, no está mal que haya trash, ¿no? Y para que también sepamos, o sea, porque para que existan los contenidos buenos tiene que haber los contenidos malos, tiene que haber esa prueba y también tiene que haber esa criba, sí, ¿no? Eso a mí me parece... Había el otro día, no me acuerdo en qué charla, sobre TikTok, que era gracioso porque ahí interviene el algoritmo, ¿no? O los algoritmos. Y había alguien que decía, joder, es que TikTok solo da chorradas. Y dice, bueno, pues es igual es culpa tuya. O sea, el algoritmo te va a servir aquello que tú ves, ¿no? O sea, si tú ves chorradas, pues igual te sirve más chorradas, ¿no? Eso me recuerda a una persona que por ahí llega y le dice a otro, oye, yo no entiendo por qué a mí todas estas páginas, todos los periódicos me ponen anuncios de porno. Claro. Sí, ven que te lo explico. Sí, exacto. ¿No? Bueno, hemos hablado de
Pablo, como en este camino de la publicidad de los contenidos, vamos a hablar un poquito de Pablo como creador de contenidos, ¿ok? Entonces, ¿cómo ha sido ese camino, no? Yo a veces tengo la sensación de que igual dentro del sector de la publicidad has sido una persona como incómoda, ¿no? Estás ahí como, ahí viene Pablo con sus contenidos, déjenos hacer nuestros anuncios en paz. No, yo lo que pasa es que, lo he contado muchas veces, yo entré a trabajar en publicidad de manera casual. Venía de una familia donde había muchos artistas, mi hermano Juan, y tenía otro hermano que tenía una agencia de publicidad. Entonces yo con 18 años tocaba el saxofón, quería ser músico. Mi hermano Juan me dijo, yo voy a ser un artista, me vaya bien o me vaya mal, voy a hacer esto, tú tienes que plantearte qué es lo que vas a hacer en la vida, qué es lo que quieres. Y en la soledad de mi habitación dije yo, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Eres un artista, ¿qué es lo que quieres? Y mi voz interior dijo, yo quiero un coche, que fue como respuesta equivocada, seguro, ¿no? Entonces me fui a casa de otro hermano, a mi hermano Manolo, que tenía una agencia de publicidad. No se llamaba una agencia de publicidad ni siquiera en aquel entonces, era Compañía de Ideas Mágicas. Y fui a pedirle trabajo, salí de su casa llorando y sin trabajo, y me di cuenta que los dos, al final, en esferas aparentemente muy diferentes, el mundo del arte o el mundo del marketing, la publicidad, hacían los dos lo mismo con la misma pasión, con las mismas ganas, con lo cual que no era un problema, no era un problema de qué área elegía, sino era un problema mío normal, 18 años, joven, despistado. Empecé a colaborar con él y te contaba esto porque Compañía de Ideas Mágicas fue una empresa absolutamente atípica, es decir, te estoy hablando de los años 80, el 84, el 86. Yo lo primero que vi en Ideas Mágicas que estaban haciendo, cuando en España solo había dos televisiones, estaba la 1 y la 2, o sea, realmente había solo uno, Radio Televisión Española, con dos canales, la 1 y la 2. Eso, los oyentes más jóvenes pueden alucinar, ¿no? Pero eso lo hemos vivido. A mí ese momento de que hubiera dos canales de televisión en un país, Sí, que yo llegué aquí hace 20 años y eso era una cosa que todavía se hablaba, porque sí. no había pasado mucho tiempo desde que había televisiones privadas, me parece tremendo. O sea, me hubiera encantado ver cómo funcionaba eso. Claro, pero fíjate, Compañía de Ideas Mágicas, cuando te estoy hablando de los años 80 y poco, ya estaba haciendo lo que llamaríamos un momento interno o una parte como de cruce con Entertainment, un programa que hicieron en televisión, para 3M, Scotch Brite, se llama Da la vuelta a la tortilla, que sería algo que hoy estamos acostumbrados a ver en programas como El Hormiguero, ¿no? Esos momentos internos con marca, pero que en aquel entonces era la primera vez que se hacía en España, con lo cual era una compañía absolutamente pionera en técnicas que hoy llamaríamos de advertisement o de product placement o de brand entertainment, y que en aquel entonces no se sabía ni lo que era. Empecé a trabajar ahí. Yo mi primer trabajo, luego nunca me he definido como creativo, porque enseguida monté mi agencia y me dediqué más a la gestión, pero sí el primer trabajo creativo mío, ese brief dado un viernes a la tarde de presentáis reunión de brainstorming el lunes con ideas, ¿no? Tuve la suerte que fue para una marca importante, era Mars M&M's, eran los chocolates que eran patrocinadores del Mundial del Mundial de Italia 90, pues me acuerdo perfectamente que era el año 89. Y yo cuando volví con una idea, ese lunes, que además internamente en la agencia compraron, yo tenía 20 y pocos años, y el cliente, me acordaré siempre, el director de marketing era Fernando Amenedo, que luego fue director general de Coca-Cola, le compró esa idea a un chaval de 20 y pocos años. Esa idea era, ¿por qué no hacemos un videojuego? Claro, hoy eso le llamaríamos un advergame, pero en el año 89 no entrabas en internet y decías programadores de videojuegos. Fue mucho más complicado crear un videojuego. ¿Por qué no hacemos un videojuego? Y no solo eso, sino ¿por qué no hacemos que ese videojuego la gente pueda participar a través de un programa de televisión? Entonces creamos un videojuego, ese videojuego se puso en televisión, no había redes sociales, no había telefonía móvil como hoy. La gente entraba en directo en un programa dirigido por José Ángel de la Casa en Televisión Española, especial del Mundial de Italia 90, hacían una llamada y jugaban a ese videojuego. Con lo cual, eso, que hoy sería bastante habitual, ¿no? Un advergame
incorporado a un momento interno en un programa de televisión, una especie de cruce con un entretenimiento de marca. Fue la primera vez que yo pensé en una idea, pero porque yo no tenía un bagaje publicitario, no pensé en contar una historia en 30 segundos o en 20 segundos. Y desde entonces he intentado seguir haciendo eso. Luego hemos tenido la suerte de estar atentos a qué se estaba haciendo fuera, pioneros que ya trabajaban en este área del advertisement, y poco a poco la industria ha ido creando bibliografía, ha ido creando asociaciones, ¿no? Ha entrado en las universidades, y hoy hay un sector sobre el branded content y el brand entertainment, pero yo lo viví de manera improvisada. Buenísimo. No, esto suena como casi como escuchar una historia de caballería, ¿no? O sea, ¿no? Sí, pero en el fondo dices, ¿y por qué haces contenidos? Pues porque es lo primero que empezamos a hacer. Oye, y en términos de captación de atención, ¿cuál ha sido tu mayor éxito o la historia que más orgullo te genera? Bueno, no lo sé, quizás igual algunas poco conocidos, pero a mí, por ejemplo, me pareció que fue cerrar un círculo. Una obra de teatro que hicimos, lo dio también para salir del mundo audiovisual o del contenido audiovisual. Hicimos una obra de teatro para la Ginebra Hendrix que estuvo un mes en cartel en un teatro de la Gran Vía, un mes en un teatro en Barcelona, y que el público pagaba 14 euros por entrar a ver el espectáculo. Y a mí me parecía que era eso que yo venía hablando también de cómo poder medir la relevancia. Y a veces la relevancia, una manera de poderla medir es si la audiencia está dispuesta a pagar por aquello que le estás ofreciendo como marca. Y cuando digo pagar, este era el caso más extremo, porque pagaban por una entrada y era un espectáculo de Hendrix y o sea, la marca estaba, Hendrix produce, el Enajenatorio, una obra de teatro donde la marca estaba presente desde el inicio, pagaban 14 euros. Pero fíjate que cuando dices pagar, a veces no tiene por qué ser pagar en transacción económica, puede ser pagar en tiempo de atención, claro, en relevancia, en elegirte, ¿no? Sí, o sea, no tiene que ser un pago transaccional, de hecho... No solo, pero ese me pareció un ejemplo muy bueno porque era como demostrar que podías crear, en este caso, una obra teatral o un espectáculo en vivo que fuera tan atractivo, tan relevante para el público como para que estuvieran incluso dispuestos a pagar por una entrada. Que es donde entran estas diferencias lingüísticas de que en castellano es hoy me prestas tu atención y en inglés es pay attention. Exacto, sí. Que es tremendo. Y hay diferencias en todos los idiomas, eso viene en el libro, ¿no? Sí, pues me parece muy interesante lo de... Todas las diferencias del valor que se le da en cada idioma a la atención. Oye, bueno, seguimos con creación de contenido. Bueno, tienes una fortuna que tu hija es una de las creadoras de Actuality, que es el canal de TikTok con más audiencia. Es el medio de comunicación en TikTok número 1 de Europa, según un último ranking. Y en español también top, ¿no? Sí, es la diferencia de Actuality, ya te lo contarán mejor, pero la diferencia es que Actuality es un medio de comunicación. Ahora que están rompiéndose también las fronteras en ese terreno, ¿no? Con lo de la entrevista de Ibai en Twitch a Messi, ¿no? Y que de repente es como los medios de comunicación y dices, bueno, pues 4 jóvenes de 20 y pocos años que deciden lanzar un medio de comunicación en TikTok que cuenta ya con, no sé, 3 millones de seguidores, ¿no? ¿Y qué has aprendido de ella o de su experiencia como creadora de contenidos? Pues me llamó mucho la atención, me hacía una tontería, pero recuerdo cuando estaban a punto de llegar al 1 millón de seguidores, que yo con esta vena que aún me queda publicitaria les dije, oye, tenéis que empezar a ver de monetizar esto, ¿no? Y su respuesta me hizo mucha gracia porque inmediatamente me dijeron, sí, eso ya lo sabemos, pero lo más importante ahora es que hagamos crecer nuestra audiencia. Y a mí, que me había costado tanto y que me llevaba tantos años dándome con una pared cuando trataba de hablar con marcas para explicarles que no bastaba con alquilar la audiencia de un tercero, sino que lo importante era crear una audiencia propia, y no se entendía, y sin embargo de eso,
4 chavalas de 20 y pocos años que tenían muy claro que sí, pero que lo importante es la audiencia, que en el centro de todo lo que hacen es ser relevantes para esa audiencia que ellas tienen. Buenísimo. Vamos ahora a hablar de Pablo como consumidor de contenidos. ¿Tú cómo decides qué contenido consumir? ¿Cómo seleccionas tus fuentes? Bueno, al final también hay una parte de defecto profesional, ¿no? Con lo cual hablamos de sobresaturación de contenidos y yo que trato de enfocarme en trabajar solo para la industria del entretenimiento, mezclo mucho lo profesional con el ocio, en el sentido de que ahora mismo estamos en lo que sería la sala de mi trabajo, pero tengo una pantalla grande que normalmente está encendida y tengo todas las conexiones a todas las plataformas. Entonces intento, si hablamos de plataforma audiovisual, pues estar atentos a las novedades de los lanzamientos de todos ellos. Y luego lo que sí me queda es que sigo, quizás es un poco atípico, pero sigo siendo comprador de libros en papel. Uh-huh. Eso será por la edad, pero me sigue interesando mucho la literatura y intento mantenerme al día de espectáculos en vivo. Entonces vivo mucha parte de mi tiempo rodeado de lo que llamaríamos entertainment, pero porque mezclo lo profesional con lo personal. Y hay que mencionar el tema de los libros de papel. O sea, nosotros hemos pasado de leer libros de papel, o sabemos que es leer un libro de papel y sabemos que es escribir a mano y mecanografiar en una máquina de escribir, a ver vídeo en ráfagas, hacer consumo multiplataforma, etcétera, etcétera. Pero las nuevas generaciones no tienen esos dos mundos. O sea, su mundo directamente ya es digital, su mundo ya es on demand, su mundo es ir saltando. ¿Cómo vislumbras tú ese futuro, ¿no? de estas generaciones en términos de la atención? Pues que veo que también la industria está cambiando cosas. Por ejemplo, hubo como uno de los, si piensas en plataformas, como uno de los grandes aciertos y que se veía que a la audiencia le gustaba mucho, que era cuando te ponían el contenido completo de la serie, ¿no? Y de ahí venían lo de los maratones, ¿no? ¿No? De verse una serie en una... El atracón. El atracón en una o dos sentadas. Y como, si te fijas ahora, cada vez más están otra vez volviendo a la programación. Entonces, que parece un sinsentido, ¿no? Uh-huh. A ponerte una serie que tienes que ir viéndola semana a semana. Entonces, yo creo que eso son estrategias más comerciales. Probablemente la audiencia preferiría tener la barra libre del acceso al contenido, pero como también creo que empieza a aparecer un tipo de perfil que se da de alta y baja de las distintas plataformas para no tener que pagar una cuota, pues como estrategia comercial empiezan otra vez a programar. Entonces dices, parece casi como una vuelta atrás, ¿no? Porque habíamos conseguido, o sea, se había conseguido como la desintermediación en el sentido de que no haya el programador que me dice qué es lo que tengo que ver, a qué hora lo tengo que ver. Eso, volviendo a Actuality, a mí me llama la atención. Claro, Actuality es un medio de comunicación que se dirige a la generación Z, fundamentalmente. Y cuando a mí me contaron la idea de Actuality por primera vez, ¿no? Queremos montar un medio de comunicación para dar noticias. Mi primera respuesta fue, ¿pero os interesan las noticias? Y me dijo, por supuesto. Su respuesta fue, por supuesto, claro que queremos estar enteradas de qué es lo que pasa en el mundo. Dice, pero no te voy a comprar un periódico, no sé qué es la radio, no voy a poner la tele a ver esto que ves tú del telediario a la hora que te dicen de verlo. Uh-huh. Necesito a alguien que me cuente las noticias a mi manera, de una manera breve, corta, comprensible. Claro, habíamos llegado a ese punto de desintermediación en el sentido de que ya no había un programador. Y sin embargo ahora vuelve otra vez a haber una cierta programación, entonces no te sabría responder. Creo que habrá una combinación de las dos cosas. Sí, creo que hay una cosa que nos pasa, es que a final de cuentas somos esa generación cobaya en el mundo del consumo de contenidos digitales. Entonces, claro, tenemos que ir a prueba y error de todo, ¿no? Que por una parte es apasionante y por otra parte es escalofriante, ¿no? Yo siempre lo comparo con la primera generación de conductores de coches, cuando los coches no tenían cinturones de seguridad y no tenían frenos muy buenos y las carreteras tampoco eran tan planitas, ¿no? Y los golpes pues, se lo llevaron ellos, ¿no? Claro, sí.
Oye, Y fíjate cuando entremos ahora ¿no? Ahora que se habla tanto de los metaversos, en cómo, creo que hay un debate interesante de cómo el tema que hablamos de la atención, no de la atención en cuanto a captación de la atención, sino la atención en cuanto a conciencia, presencia, ¿no? Cómo el metaverso, cómo va a convivir eso, porque la mayoría de la gente que te está hablando de la atención, del aquí, el ahora, de disfrutar incluso de las pequeñas cosas, se está viendo como los metaversos, como si fuera una... Yo creo que con los metaversos va a pasar como pasaba con el concepto de entretenimiento, ¿no? Antes te decía, estaba la vida, estaba lo real y el entretenimiento era como el intervalo entre lo importante y de ahí que incluso en castellano la palabra entretenimiento a mí me ha pasado con clientes, de hablarles de entertainment y decirme, no, pero es que yo no quiero entretener a nadie. Y dice, claro, es como entretenimiento con minúsculas, es como aquello banal que pasa en los momentos que no son importantes. Y hoy entretenimiento es parte fundamental de ser, de estar, de estar en el mundo. Tienes que ser entretenido, si no, no estás. Claro, creo que con el metaverso va a pasar un poco lo mismo. Se habla de lo real y lo virtual, que ya parece una contradicción, es que lo virtual no es real, ¿no? Con lo cual los metaversos no son reales, es como si fueran momentos en donde sales de la realidad y muy probablemente se acaben convirtiendo en la realidad. Muy probablemente. ¿No? O una parte muy o importante. una parte muy importante de tu realidad. Muy bien. Pues sí, por ahí seguramente irán los tiros. Oye, vamos ya enfilando más o menos al final de esta conversación y un poquito en esta línea quería preguntarte, en términos generales, en este momento, ¿en dónde está tu atención? Pues ahora mi atención está en lo personal, en que he sido abuelo. Muy bien, felicidades. Y tengo una nieta, con lo cual eso te hace también ser más consciente. Sí, ya tratábamos de serlo antes, ¿no? Pero es como que a veces la vida te pone de frente, en este caso un bebé, y vuelves a pensar en cómo puedes contribuir, aunque sea en tu pequeño grano de arena, en que el mundo que le quede sea un poquitito menos desastroso, menos catastrófico, ¿no? Desde un punto de vista de eso, de todo, de cambio climático, de modelo de modelo insostenible, ¿no? Igual que muchas veces se ha hablado de la publicidad como un modelo, de la agencia de publicidad como un modelo de negocio insostenible. Tenemos un modelo de sociedad probablemente insostenible, que a crecimiento de doble dígito de todo, hiperconsumismo, sea muy complejo, ¿no? Entonces tengo la atención puesta un poco ahí, en hacer intentar tener un consumo más responsable, podríamos llamarlo consumo más responsable o uso de los recursos de manera un poco más responsable. Y luego desde un punto de vista profesional, con la sensación de que estoy en mis últimos 5 años de carrera y que quiero, como han sido todos, que sean los 5 mejores, con lo cual dedicándole mucha energía al nuevo proyecto de Collage, que la verdad es que nos está dando muchas alegrías. Que bueno. Es intentar siempre mirar un paso por delante, ¿no? Y nuestra creencia es que si antes evangelizábamos sobre branded content y ahora parece ser que todo es contenido o que cualquiera puede generar un contenido, nosotros empezamos a poner el foco más en trabajar para la industria del entretenimiento, en esa creencia de que cuando las marcas realmente quieran trabajar para la industria del entretenimiento o quieran formar parte de esa industria, pues lo harán con aquellos que ya conocen esa industria desde dentro, ¿no? Totalmente, ya tener un pie puesto ahí, ¿no? Pero qué tremendo lo de los niños, lo de los hijos, y obviamente los nietos son grandes captadores de atención y en cierta forma creo que nos centran, ¿no? De dónde está pon la atención en donde está lo importante, ¿no? Sí. A mí me parece una maravilla. Oye, penúltima pregunta, y esto es más bien una recomendación. Después de tener esta conversación, ¿con quién crees que deberíamos hablar? ¿A quién te gustaría escuchar teniendo una conversación sobre la economía de la atención? Bueno, Actuality me parece que es o sea, a mí la visión de la gente más joven, más fresca, me parece que es fundamental. En estas charlas en estas entrevistas, el que sobra soy yo, que soy ya un señor mayor, pero los que hacen falta son la gente joven que
que está haciendo cosas. Se habla tanto de emprender, a veces como palabra hueca, y yo veo a Daniela, a Gabriela, a mi hija Paula, a María como auténticas emprendedoras y con un empuje increíble. Sí, yo creo que Actuality. Pues sí, la verdad es que me encantaría hablar con ellas y ver que igual lo mismo que dices, tomar muchísimas notas, ¿no? de cómo lo están haciendo tan bien. Y por último, para la gente que nos esté escuchando, ¿dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar para leer tus cosas o ver las cosas que estás produciendo, etcétera? Pues la verdad es que yo siempre he mantenido como un perfil muy bajo. De hecho, me estaba quitando bastante del mundo de redes sociales. En su momento estaba ahí en Twitter y tal, y ahora mismo dirían, no me sigáis en ningún lado. Tenemos nuestra página web, collage.network, pero vamos, nunca he tenido un afán por que la gente me siga, ni por hacer un show off muy claro de qué es lo que estábamos haciendo. O sea, yo soy más de... Prefiero haber estado un año con Collage haciendo trabajo real que no haberme dedicado a darle mucha visibilidad a lo que piensas o a lo que... Sí, no sé. Para eso está yo que te vengo a entrevistar. Collage.network, entonces. Sí, collage.network. Me gusta mucho la idea de Collage, una idea de mi socio de Sunde, que el propio nombre ya te está hablando de nuestra esencia, que es la colaboración. Claro, yo no me he encontrado nunca a nadie que te diga odio colaborar, ¿no? Es como, ¿quedamos a tomar un café? No. No. Tú le hablas a alguien de colaborar y todo el mundo dice, sí, yo encantado de colaborar. Lo que pasa es que la colaboración es como la amistad, tienes que intensificarla, tienes que fomentarla, ¿no? Y cuando consigues realmente empezar a generar una network colaborativa y empiezas a ser capaz de atraer a proyectos comunes, a gente muy talentosa, entonces me siento muy, muy orgulloso del modelo, la verdad. Pues muchísimas felicidades. Gracias. Y muchísimas gracias por esta conversación, que como siempre ha sido gratísima y muy enriquecedora. Y un placer tenerte aquí en Su Atención, por favor. Gracias, Roger. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a Producción ejecutiva, Isiar Sánchez Piesma. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción e investigación, Andreina Pérez Armas. Asistente de producción, Carlos Martínez Rico. Diseño gráfico, Carlos Lumbreras. Edición de sonido, Jesús Cuesta. Tema musical, Ray Mores y Roger Casas Alatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Una idea original y dirección de Roger Casas Alatriste. Y como siempre, gracias por su atención.